este programa, las protagonistas son las palabras. Palabras como las pronunciadas exactamente hoy, hace 50 años, en la superficie de la Luna. Dos astronautas a bordo de un módulo espacial, el 20 de julio de 1969, se posaban por primera vez en la Luna. En ese momento las palabras fueron: Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha alunizado. Se estrenaba así el uso de una palabra, alunizar. Además de esas 21 horas que pasaron en ese módulo, hubo un paseo espacial de más de 2 horas y media. Famosas son las palabras de Neil Armstrong al poner por primera vez el pie en la Luna. Sería pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Pero no fueron las únicas palabras. 10 otros astronautas pronunciaron palabras después de él. Unos hacían alusión a la superficie, a cómo se veía el Sol, expresiones, indicaciones, instrucciones de mando, en fin, hay para todos los gustos. Hay otras palabras que orbitan alrededor de la Luna, como Selene, la diosa griega que representa la Luna. De ahí que Selenita sea el habitante imaginario de la Luna. También está lunar o lúnula, esta pequeña lunita que tenemos en el nacimiento de las uñas. Posiblemente haya más misiones en el futuro para llevar a más hombres a la Luna. Posiblemente alguno de los que estén escuchando este programa irá a bordo de una de esas naves espaciales. ¿Han pensado cuáles serían las primeras palabras que pronunciarían ustedes? ¿Serían improvisadas? ¿Serían preparadas? Aquí, desde luego, las que vamos a compartir serán dichosas. Y hoy, por la ocasión, permítanos ponernos un poquito lunáticos, quizá. Esto no es Cabo Cañaveral, pero desde los estudios Churubusco, esta misión sabatina despegará en 5, 4, 3, 2, 1, a dichosear. Bueno, creo que hay que estar en la Luna para no hablar hoy acerca de la Luna. Pero en días pasados también se cumplieron 83 años del comienzo de la Guerra Civil Española, quizá la peor catástrofe humanitaria y cultural en el mundo de habla hispana en los últimos 100 años, por decir algo. Por eso quiero leer este poema de Dámaso Alonso de su libro Hijos de la Ira, un poema escrito en 1944. Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas. A veces en la noche yo me revuelvo y me incorporo en este rincón en el que hace 45 años que me pudro, y paso largas horas oyendo gemir al huracán y ladrar los perros o fluir blandamente la luz de la luna. Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un gran perro enfurecido, fluyendo como la leche de una ubre caliente de una gran vaca amarilla. Y paso largas horas preguntándole a Dios, preguntándole por qué se pudre lentamente mi alma, por qué se pudren más de 1 millón de cadáveres en esta ciudad de Madrid, por qué 1.000 millones de cadáveres se pudren lentamente en el mundo. Dime, ¿qué huerto quieres abonar con nuestra podredumbre? ¿Temes que se te sequen los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus noches? Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Por supuesto que haciendo eco de las referencias que Pablo y Laura nos han hecho, la Luna también generó y se vinculó a una carrera, una competencia espacial entre los dos bloques en esa época, en esa competencia política que también marcó tantas cosas. Y yo que soy alumno del Colegio Madrid, pues también ese aniversario de la Guerra Civil pues me llega. Voy a leerles unas líneas respecto a la política. La política es una creación de la insatisfacción, una forma de protesta. Se empieza a pensar políticamente mejor, se empieza a pensar contra algo para razonar una disconformidad, una oposición o una incompatibilidad.
Quien siempre está de acuerdo no sentirá jamás el furor político. Nada estimula tanto al intelecto como la contemplación de lo que está mal, es decir, de lo que nos parece mal. El espíritu se despierta al entrar en contacto con el desorden y la injusticia. Lo que está en su sitio, lo que es natural, lo que está bien, le deja indiferente, lo abotaga, mientras que la frustración y la desposesión le convienen y le animan. Estas son unas líneas de Émile Cioran en su ensayo sobre el pensamiento reaccionario de Josep de Maistre. Yo soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. El gran poeta portugués Fernando Pessoa, dentro de su multiesquizofrenia que le hizo escribir con distintas personalidades, también tenía la de coplero de Tlacotalpan. Y si no, oigan nada más esta copla que tradujo extraordinariamente bien Gabriel Said. Tengo un secreto contigo que me hace siempre dudar. Es si quiero estar contigo o contigo quiero estar. Yo soy Eduardo Casar. Buenas noches. Eduardo Hasta Casar. tu nombre rima. Sí, exacto, lo has hecho ya completito. A Eduardo Casar lo pueden ver esta noche en la repetición de Me Canso Ganso, improvisando versos. Sí, me voy a quedar aquí a hacer la repetición. Sí. Con final largo, ni más ni menos. Hablábamos al principio de esa misión, desde el día 16 de julio se han estado dando esos homenajes acerca de los 50 años, estarán hasta el 24 de julio, que fue cuando esa misión terminó, amerizó en el Océano Pacífico y donde también estuvo involucrado, bueno, miles de personas, pero había un oaxaqueño, Héctor Hernández, fue el que diseñó ese logo del Apolo 11, que fue esa misión que llegó por primera vez a la Luna. Así que, ¿De veras? ¿Es de un sí, mexicano el logo? Héctor Hernández, que decían que tenía un fallo porque la sombra de la Tierra no estaba hecha según aparecía el logo, pero bueno, yo creo que ya eso ya es ponerse muy exquisito, en cualquier caso, un orgullo también. Buenísimo. Y felicidades a todos los bibliotecarios. Hoy es el Día Nacional del Bibliotecario en México, así que felicidades. En el dichoso juego de esta mañana que lanzamos en redes, les pedíamos un juego bastante gracioso y picarón. 2 palabras tenían que conseguir que empezaran y terminaran con la misma letra y con ellas formar un título supuesto imaginario de una novela policíaca. Les dábamos una pista, un ejemplo, el labial de la usurera elegante. El labial, y ahí ven, elegante, empiezan y terminan por la misma letra. Y llegaron cosas chistosas. Sí, aquí tengo una de Julio Elías que dice el ósculo, O, letal, LL. Muy bueno. Están buenos. Qué bonito y qué poético. Sí. A mí me llegaron otros con letal, pero tengo unos muy graciosos. Por ejemplo, el Cadillac Cadillac. de la alcaldesa. Nos lo Está manda bien, Marbella está Matías, bueno. que es muy buen título, ¿no? Sí. El Cadillac de la alcaldesa, ¿no? Está muy bueno. Sí. O bien de Mario Hernández, Sueños de opio. Muy bueno. Aquí también nos dice Horacio Daniel, sábanas rojas para robar secretos. Sábanas rojas para robar secretos. Está bien. Reto, sí. El artista del crimen oculto, ¿no? Artista oculto. Está gracioso, ¿no? Está bueno, ¿no? Leonardo Tejeda nos manda, ningún inocente es mi objetivo. Eduardo Montiel Lara dice, el ominoso crimen en la Alameda. Y Olga Cervantes dice, roer el alma. Muy bueno ahí ese verbo. Sí, Hubo muy muchos bueno. buenos. El Muy oficio bueno. de las serpientes de Carlos Arco, en fin, muchos muy bueno. buenos. Aquí Mónica Ores, el elefante oscuro. Tan, 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 tan. Está bien, muy bien. Nada Su oscuro, esta creatividad. noche será muy luminosa Muy porque bien. estamos aquí en la dichosa palabra y recibiendo sus dichosas preguntas. Gracias a todos los que nos mandan pues sus dudas, sus comentarios, su sugerencia. Muy bien. ¿No? Sí, todo muy bien. ¿No? A mí no. Sí, sí. No, exacto. Bueno, aquí llega una, por ejemplo, vamos a empezar con algo ligerín por la noche que estamos. Lo firma Soy Hagen, no sé si Soy es parte de tu nombre o estás reivindicando, pero dice, Está reivindicando a Nina Hagen, probablemente. sería muy bueno, o los No lo helados. sé.
O es Nina Hagen. Nos piden una regla fácil para diferenciar aún con tilde en la U y aún sin tilde. Así, para empezar. Yo tengo ahí Aún una tenemos la duda. recetita. Está muy bien que pidan recetas, porque para las cuestiones de la ortografía, por lo general es algo que se va aprendiendo con el tiempo. Si uno se mete solamente con ciertas reglas ortográficas, en lo que se acuerda de la regla ya no se le da. Mi recetita es la siguiente. Hay un aún que se acentúa, que se le pone la tilde, como tú dices, y que equivale a todavía. Cuando nosotros recordamos la palabra todavía, siempre la recordamos con acento. Acento, claro. Y hay otro aún que equivale a incluso. Cuando nosotros ponemos la palabra incluso, no le ponemos ninguna tilde. Entonces, cuando aún es como incluso, no lleva tilde. Cuando aún es como todavía, sí lleva tilde. Servida A ver, está la receta. Queremos señores. 2 ejemplos del todavía y del incluso. Bueno, te quiero todavía. Ahí le ponemos te quiero aún con acento, te quiero todavía. O también puede ser te quiero aún sin acento y quiere decir te quiero incluso. Para que vean la importancia de poner esas tildes y de separar. Bueno, ahí queda dicho. Sí, ahí queda dicho. Es Ni muy man- buena norma, Sí. ¿no? Para recordarlo. Sí. Todavía ¿Alguien y aún. escribió un libro llamado ¿Aún es siempre todavía? ¿Por qué me suena tanto esa frase? A mí Es que también me suena. es un verso de Machado. Oye siempre todavía. Ah, Pero es oye siempre No aún, todavía. no aún. No es el aún. bien. Pero igual le podía haber servido la regla a Pero la Machado. regla ahí Aún no, sirve. aún no. Oye, existe la siempre frase. todavía. Oye siempre todavía. Sí. Que es Pues muy todavía bonito. sí. tenemos más preguntas. Iba a decir si con tilde o sin tilde. No, todavía siempre iba tilde. Nos piden que hablemos de un libro del mito de la diosa de Anne Baring y Jules Cashford. Y la preguntó Marcelino Gómez Martínez. Yo no conozco este libro. Bueno, ese es un libro, primero que orgullosamente coeditó el Fondo de Cultura Económica en una edición muy bonita, de pasta dura, con Ciruela, con la editorial Ciruela, y Ciruela hizo otra edición después, con otra pasta, pero la edición del fondo es también muy bonita, muy bien presentada. Es un librote lleno de imágenes, tiene cerca de 400 imágenes, y bueno, ella es una psicoanalista y Jules Cashford es una estudiosa de los mitos, una seguidora de Joseph Campbell, que estuvimos hablando la otra vez, y de los mitólogos y de historiadores de las religiones. Entonces, las dos un poco al principio les interesó hacer este libro para y recopilar un poco como las imágenes de lo femenino religioso, de la imagen religiosa, de lo femenino, de lo femenino sagrado en las religiones, pues de la más remota antigüedad, ¿no? Entonces vienen fotos pues desde diosas neolíticas, de algunas diosas paleolíticas también, imágenes de la Venus de Willendorf, Que por de la cierto Venus. siempre les llaman Venus, ¿verdad? Venus, que les La llaman Venus de Willendorf. Claro, O sea, obviamente así todavía las- Venus ni nadie se le había ocurrido que existiera. Como la Venus Cuatlic. que los antropólogos, sí, los antropólogos las bautizaron Sí, sí, así, sí. ¿no? Y bueno, y estos ídolos, porque eran ídolos, bueno, están ahí muy bien fotografiados, y ellas lo que hicieron es tratar de recopilar estas imágenes, y bueno, pues inmediatamente descubrieron ellas que no eran, yo lo que veo es que no eran tanto historiadoras de la religión, sino una era más bien estudiosa de los símbolos y de los mitos, y la otra era psicoanalista. Entonces fueron descubriendo, fueron yendo a Mesopotamia, Egipto, la India, China, etcétera, y lo que pues descubren y tratan de señalar es cómo esta historia de la imagen de lo sagrado femenino se sumerge, se oscurece, desaparece la divinidad femenina, ¿no? En los monoteísmos, aunque permanece un poco como oculta, ¿no? Permanece disfrazada, en el caso del judaísmo, en la Shekinah, aparece disfrazada en el Islam, en Fátima y también en las frabasis de los sufis, y aparece en la Virgen María, ¿no?
Y que también, bueno, por supuesto mencionan la importancia en el Antiguo Testamento de Eva, ¿no? De Eva, que era el nombre de una antigua divinidad del Mediterráneo Oriental, Eva, Evat para los hititas, y cómo esta divinidad permanece como sumergida, escondida, y pues de lo que ellas quieren ver es cómo ahora esta divinidad, este sentido de lo femenino, sagrado, cósmico, o de la energía femenina o de la psique, o como diría Jung, del ánima, de lo femenino, psicológico, psicosomático, ¿no? También en las mujeres, de cómo se está recuperando y cómo está siendo muy importante para el feminismo, ¿no? Esa es básicamente, digamos, la línea que lleva el libro y que quiere unir. Y luego pues hablan al final de la importancia ahora de cómo se está reviviendo este culto también en algunas religiones, incluso sectas, ¿no? Como Wicca, que está recapturando parte del paganismo neolítico en Europa, de lo que sobrevivió del paganismo neolítico que ha sido recapturado, y cómo hay diferentes cultos, y también pues menciona cómo han sobrevivido, por ejemplo, en la India, cultos directamente a divinidades, ¿no? Y pues pasa por Grecia y por Egipto, y etcétera, etcétera, ¿no? Es básicamente un libro que recopila esta historia de la diosa, ¿no? Y de los mitos femeninos, que ahora se ha puesto muy de moda, por ejemplo, ¿no? Con el libro de Graves, de la diosa blanca. Bueno, es que el libro de Graves, sobre todo, es un libro que trata sobre el vínculo de ese culto en Europa, con los orígenes neolíticos, con los orígenes célticos y germánicos, y cómo esa idea de la divinidad femenina sobrevive en la poesía y en la literatura europea. Pero Graves, aunque Graves sabe mucho de muchas cosas, no se va, se limita al ámbito europeo, y podríamos decir a lo que está en el traspatio de la psique poética europea, ¿no? No, también hay, digamos, una observación que es muy lógico que todos hicieran, que es que pues, la figura femenina está asociada a la fertilidad. Los hombres no tienen hijos, son las mujeres las que tienen hijos. Y evidentemente pues la fertilidad es importante no solamente en el ser humano, sino que ven lo mismo en los animales, ven lo mismo en las plantas, y todo esto pues se asocia con ¿a qué le vas a rendir más culto que a ese acto de creación del que depende tu propia vida? Del que tú mismo naciste y del que depende tu manutención, pues que es comer, o sea, ¿y cómo comes? Pues gracias a que hay algo fértil, ¿no? Yo creo que es algo muy lógico que haya ocurrido en todos los pueblos, en culturas muy diferentes, porque ni modo que te pongas a adorar abstracciones de otro tipo mucho antes de lo más elemental, que es la comida, o sea, la vida y la comida, ¿no? Claro que es digamos, el trasfondo de todo esto es que cuando en nuestra tradición monoteísta, pues lo interesante, que es un poco lo que ellas quieren subrayar y lo que ha subrayado muchos, es que la insistencia de los europeos en que en el origen tenían que haber sido dioses masculinos, ¿no? Masculinos, que tenía que haber habido un dios. De hecho, cuando los europeos conocían otras culturas, pues siempre se preguntaban acerca de Dios, ¿no? Y todavía a mí la gente, cuando yo doy cursos o pláticas sobre religión, me dicen, bueno, pero ¿cuál es el Dios? Si no hay Dios, no hay religión, ¿no? O sea, siempre en el sentido masculino. No, bueno, y un poco la idea pues es lo que tú dices, que la naturaleza, o sea, originalmente el hombre vivía en la naturaleza, y pues que la naturaleza misma es algo que increíblemente creativo, ¿no? Sí. O sea, las plantas, los animales, el sol, la luna, todo, y de ciclos, ¿no? Entonces, que esta asociación entre las mujeres, sus ciclos, lo femenino, la creatividad, pues evidentemente se proyectó, se manifestó, se estructuró en estas imágenes de divinidades increíblemente antiguas, ¿no? Solo que yo no le daría crédito del monoteísmo a los europeos. El monoteísmo se inventó en el Medio Oriente, ¿no? Es una idea importada, ni eso inventaron los europeos. En todo caso, los europeos también eran politeístas cuando en el Medio Oriente inventaron el monoteísmo, ¿no? Totalmente, sí, claro. Lo que pasa es que los europeos impusieron al mundo su cultura, y ya los europeos recientes, digamos a partir de toda la época moderna, pues han tenido esta idea del monoteísmo como fundamento de lo religioso, ¿no? Dicho lo cual, vamos a pasar a la dichosa palabra. Una definición
bajo la que se esconde una palabra que les puede llevar a llevarse los libros que presentaremos a continuación. Alegría desbordante. Cuando no tiene relación con acontecimientos reales, puede ser un estado patológico. La palabra que buscamos usa las 5 vocales y su sentido etimológico alude a la capacidad de sobrellevar bien las adversidades. Esa es la definición y ustedes pueden empezar a llamar, a escribir, a utilizar todas las vías de comunicación para llevarse los siguientes libros. Me da muchísimo gusto obsequiar el Decamerón de Boccaccio en la edición de Sepan Cuántos de Porrúa, porque los libros de Sepan Cuántos me acompañaron mucho durante muchos años y me siguen acompañando porque tienen un catálogo realmente impresionante. Y bueno, el Decamerón es un gran clásico del que hemos hablado aquí. Por cierto, ya en este programa trae un prólogo de Francisco Montes de Oca. Y como es costumbre, también una suscripción anual a la revista Este País, que en su más reciente número trae un ensayo muy interesante sobre la narrativa sobre corrupción e impunidad en tiempos de la 4T, ensayo ganador del concurso Impunidad Cero, y felicito también a sus autores, Jesús Miguel Isla Santiago y Jimena Margarita Burgos Sánchez. Muy interesante. Y bueno, para ustedes este libro, La Revolución de los Espíritus, de Francisco Ignacio Madero, de Francisco I. Madero, ¿no? De Alejandro Rosas. Pero no son dos autores, ¿no? No son dos autores. No son dos autores, pero normalmente pues siempre en nuestros libros de primaria veíamos Francisco I. Madero. Es Exacto, mismo sí. Madero el presidente, Madero el primer presidente en la época de la Revolución. Y bueno, un libro muy simpático porque habla de el espiritismo y esta devoción espiritista que era muy típico, entre paréntesis, fundamentalmente del medio inglés, del medio inglés, los franceses también, pero los ingleses eran sobre todo los espiritistas a fines del siglo XIX, y cómo le pegó durísimo a Madero esto. Entonces, el libro trata de explorar un poco el pensamiento de Madero y su influencia en la revolución y en la creación de México, importantísima, de todas estas creencias que él tenía que influyeron en su ética y en su moralidad. Ahí viene incluso un poema que le recitó en una sesión espiritista de Sor Juana. Mira. Ahí lo dejo para que ustedes lo lean y vean esa anécdota, pero está muy buena. Ah, buenísimo, la voy a revisar. Felicidades, Alejandro Rosas. ¿No? Sí, saludo. Felicidades. Bueno, y tenemos un extraordinario libro que es Oriundos de Fernando Fernández. Es editorial Cataria. Y este libro, bueno, Fernando Fernández va a buscar a los abuelos que vienen de Asturias, son de los que llegan aquí a establecerse, y va él en busca de esto. Es un libro que duró muchísimo tiempo la investigación, está extraordinariamente bien escrito, y si hay muchas cuestiones sobre la Guerra Civil Española y el exilio, digamos, político. Hay pocas sobre los emigrantes españoles y en este caso asturianos. Y este es un gran testimonio. Felicidades a Fernando Fernández también, que es un gran poeta, por cierto, ¿no? Tiene lo suyo. Y buen ensayista también, muy buen ensayista. Pues mientras nosotros seguimos aquí leyendo estos libros y muchas más cosas que sucederán a continuación en la dichosa palabra, nos vamos a un corte, pero volvemos enseguida. La Biblioteca Alejandro Aura, que está inmersa dentro del Faro de Oriente, brinda diferentes servicios. Principalmente es la consulta interna, el préstamo a domicilio. Tenemos un taller de computación básica para adultos, tenemos la hora del cuento, tenemos círculos de lectura para jóvenes, para niños, para adultos. Constantemente tenemos tertulias, conferencias, presentaciones de libros. Tenemos también un taller de escritura autobiográfica para mujeres con la intención de que las mujeres se apropien de la escritura. Porque la escritura pues tiene diferentes virtudes. Aparte del autoconocimiento, se busca el empoderamiento de la mujer. ¿Qué se logra cuando se conoce? Bueno, pues que las mujeres tomen decisiones fundamentalmente. Son decisiones de vida. La escritura es un mapa. Yo siempre he dicho que se vuelve un mapa sobre el que puedes vislumbrar varias rutas. Y esas rutas te pueden llevar al destino que tú quieras. Mi nombre es María Teresa Pérez Cruz y soy responsable de la Biblioteca Alejandro Aura del Faro de Oriente.
Pues felicidades a todos los bibliotecarios una vez más en su día. Y por cierto, a Alejandro Aura le entusiasmaba muchísimo el proyecto del Faro de Oriente y recuerdo muy bien cuando todavía él en vida alcanzaron a ponerle el nombre a la biblioteca de Alejandro Aura. Pues uno de los primeros y más importantes esfuerzos por llevar la cultura de la Ciudad de México pues, más allá, digamos, de este eje que pasa del centro al sur de la ciudad y llevarla al oriente de la ciudad. Un gran proyecto y me da muchísimo gusto que sigan haciendo muchas cosas todos los días con gran vitalidad allá en el Faro de Oriente. ¡Felicidades! Bueno, vámonos con más preguntas de nuestro culto público, como esta pregunta que nos hace Shulamis Fishbein, avecindada en México o avecindado, no sé ni siquiera si sea un nombre corresponda a hombre o mujer, nos hace esta pregunta: ¿es coraje un falso amigo? Yo digo que el coraje siempre es un buen amigo, pero ¿es coraje un falso amigo? Pregunta. ¿Qué es eso de falsos amigos? Sí, Antes que nada, no sé a qué se referirá exactamente la pregunta, igual respondiendo a que tiene dos significados y que los dos son válidos, se responde, porque bueno, un falso amigo es, digamos que es una traducción literal de una palabra que en otro idioma suena a una muy parecida a nuestro idioma, por ejemplo, el típico ejemplo que se dice de library, que es biblioteca, hablando hoy de bibliotecas en inglés, no es librería, es biblioteca, pero suena muy parecido a una que tenemos nosotros en español, que se parece a esa original, y entonces por eso las confundimos. Pasa con constipation y constipación, que es estreñimiento, no constipación, y pasa con un montón de, digamos que en italiano lo llaman falso cognato, y también se conoce mucho con esa expresión, pero en español es falso amigo. Entonces, coraje, no sé muy bien cuál puede ser su falso amigo, porque sí viene del francés, courage, y de ahí nosotros del tomamos. francés antiguo, digamos, porque en francés está el courage, ¿no? Y es valentía, pero también en español el coraje, cuando También uno es tiene valentía. mucho coraje, como de, ¿qué te pasa? No, tengo coraje, es porque estás irritado, porque tienes ira, estás enojado, ¿no? Es un sentido son también del diccionario de la son Real dos Academia, los dos significados sentidos y los dos son válidos y los dos tienen que ver con su raíz cor, que en latín es corazón, de la que hemos hablado aquí muchas veces cuando hablamos de la discordia, del recordar, ¿no? De la Que es como cordialidad, de la ¿no? cordialidad, de la concordia, de los acuerdos, en fin. Bueno, pues esta es una de esas palabras derivadas de esa raíz cor en latín, que de hecho en varias lenguas romances se parece mucho, cuore en italiano, cœur en francés, corazón, no así en inglés y en alemán, que vienen directamente del indoeuropeo quer, que también significaba de alguna manera quebrar, y corazón. Ellos agarraron más esa raíz, esa forma del indoeuropeo que digamos que convivió bastante con el latín, no es que fuera el latín derivada de esta, pero convivieron. Cuando uno tiene coraje, valor, valentía, es porque echa el corazón por delante, ¿no? Va el corazón por delante, entonces uno se atreve y pone un esfuerzo y es muy impetuoso a la hora de hacer cosas, entonces, pues sí, eres valiente, eres animado, ¿no? Y de ahí vienen un montón de sinónimos y de estados que tienen que ver con ese coraje. Pero también uno cuando se enoja y cuando se irrita, pues el corazón como que se altera. Entonces eso también es, digamos que le pones el corazón, sientes aversión, le pones los sentimientos en contra del que tienes enfrente porque no concuerdan, ¿no? Los afectos, exacto. Entonces esos dos significados, yo no diría que ninguno es falso amigo porque los dos existen. Lo que no existen todos es en las formas, digamos, que derivan de esta familia semántica. Por ejemplo, está corajudo, corajoso. Eso sí, nada más es para un lado. No, fíjate que en desuso están las que tienen que ver con irritado y con ira, ¿no? Digamos que se usa más en un lado o en otro, y en algunos casos como corajina es coloquial. Entonces ahí digamos que se han perdido algunos usos que por costumbre se han quedado más en un significado o en otro. Lo chistoso de esto es que antiguamente... pues no sé si antes, pero en la Edad Media por lo menos, el corazón lo situaban con la mente, relacionaban el corazón con la mente. Ahora lo tenemos muy separados, pero antes decían que la mente estaba en el corazón, estaba en el pecho, estaba en esta zona. Que los egipcios Los egipcios egipcios creían
Pero que la no era mente el- estaba el- más en el corazón. ¿No eran en el diafragma? Los egipcios me parece que eran Bueno, en... los los todavía egipcios creían creían que uno pensaba con el hígado, ¿no? No con el cerebro. hay Tendría todavía, que descubrir ¿no? que en el Todavía cerebro lo se siguen puede- Todavía, pensando. ¿no? Y Aún, algunos- Hay quien aún. piensa con El método Hay quien egipcio de sigue pensar. pensando con el hígado. Con el hígado, sí. Sí. Sí, y bueno, pues de alguna manera eso se refleja en algunas palabras. Por ejemplo, recordar es volver a traer al corazón y lo recuerdas ahora con la mente, no pones la memoria. Sin embargo, Bueno, lo que olvidar, pasa es que por sí ejemplo, recuerdas lo que te emociona, si hay algo, si hay Claro. un vínculo. Y ¿no? recuerdos Pero, por emocionales. ejemplo, en Si italiano... si no hay ninguna emoción, Memoria es más difícil emocional. recordar. Pero a lo que me refiero es que el hecho de recordar lo pones sí. en el corazón, Sí, en sí, este sí, caso sí, en sí. el verbo, pero en otros verbos, como es el caso de italiano, dimenticare, que tiene que ver con olvidar, ahí lo sitúa en la mente. O sea, en el corazón recuerdas, pero en la mente olvidas. Eso está Ahí padre, están porque así dos. es cierto, ¿no? ¿Sí? O sea, lo que es solo racional se borra mucho más rápido que lo que es también emocional, ¿no? Bueno, de hecho, aprender de memoria en francés es par cœur, ¿no? De corazón, que también me parece que eso existe en by heart, by heart, ya saben que mi inglés es un poco paupérrimo, pero también tiene que ver con el corazón. Entonces, digamos que depende de dónde sitúes las emociones y por qué órganos pasen, si eres más de corazón, más de mente, pero antiguamente estaban más unidos, eso físicamente. Por cierto que una de las características curiosas de la valentía, o del coraje como valentía, es que en todas las culturas que se conocen es un valor muy estimado. Ajá. O sea, no hay una sola cultura donde la valentía no sea un valor moral importante. Y me imagino que en todos los grupos necesitamos siempre que haya alguien valiente, porque si no... Claro, es que el valor del ser valiente también, bueno, el ser valiente y la energía del valor es una herramienta, digamos, para hacer todo lo mejor, que era lo que decía Diderot, todo lo mejor, pero también todo lo peor. Por eso la valentía, como tú decías, es muy, muy importante, es una virtud, diríamos, cardinal, ¿no? Y volviendo a lo de ¿no? de corazón, es una virtud cardinal, pero que siempre tiene que ir acompañada de otra virtud. Porque un ratero que es muy valiente para meterse en una casa, tiene que ir acompañado de otra virtud. Entonces, el valiente, para ser valiente, tiene que acompañar la valentía para hacer la otra virtud, para poder eso ser es completarlo, tolerante. Hay que ser valiente para ser tolerante, hay que ser valiente para ser Y a veces estar prudente, hay que ser irritado, valiente ¿no? Tener para algo ser de ira, generoso, hay que ser para valiente. tener ese arrojo, esa valentía. Para hacerlo, a veces tienes actuarlo. que echar Sí, mano sí, de sí. la irritación. Entonces, esa ira es tener courage. el corazón lleno. Cuando uno tiene el corazón exaltado, pues también puede irse para un lado o para otro, pero también puede sentir irritación. De lo Sí, la Decía justicia Gracián, de poco sirve que el entendimiento se adelante si el corazón se queda atrás, ¿no? Claro, sí. Para ser justo hay que ser valiente para cometer la justicia, para que se haga la justicia, ¿no? Pero, Y pero ahí bueno. se te amplía lo de valiente a todo. ¿A Hay todo? que ser valiente para comer huevos con jamón. Y ahí te sigues, sí. O sea, Hay que ser valiente Valiente para... para valiente hay que ponerle su restricción, si no sirve para lo que sea, ¿sí? Claro. Sí. Es Por lo- ejemplo, hay que ser valiente para decir lo que estoy diciendo, no. ¿sí? Hay que carecer de sentido del ¿Y ridículo, cómo que es tienes muy el corazón? distinto. Que es muy Bueno, por cierto, quiero recomendar el libro de José Antonio Marina, El aprendizaje de la valentía, por si a alguien le interesa el tema y sobre todo aprender esta virtud. Vámonos a la dichosa palabra de esta noche. Nosotros les proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde se llevarán algunos de los títulos que podrán llevarse, algunos de los títulos que mostraremos a continuación. Bueno, la definición dice esto: alegría desbordante. Cuando no tiene relación con acontecimientos reales, puede ser un estado patológico. La palabra que buscamos usa las 5 vocales. Es falso que murciélago sea la única palabra que usa las 5 vocales, por cierto. La respuesta no es murciélago. Y su sentido etimológico alude a la capacidad de sobrellevar bien las adversidades. Tenemos para ustedes. José Luis Díaz Gómez, de Editorial Herder, Frente al Cosmos, esbozos de cosmología cognitiva. Ahorita que estamos celebrando estos 50 años del alunizaje, pues aquí hay una serie de reflexiones que conectan con muchas cosas de la cultura, del arte, de la filosofía, del sentir con la visión más amplia del universo.
Y tenemos los cuentos completos de 1891 a 1908 de Edith Wharton, con un prólogo de Clara Obligado. Es de Páginas de Espuma y es cortesía de Colofón. Según yo, Antonio Ortuño está a punto de cumplir años y según yo, Antonio Ortuño está volviendo de Berlín después de una larga residencia por allá y está ya en Guadalajara, donde se sitúa Olinka, esta maravillosa historia de ficción, no tan de ficción, lo sabrá que opinen que es más real que ficción, que tiene que ver además con esta ciudad, digamos, modelo que presentaba Dr. Atoll hace ya varios años, donde había reunido a diferentes artistas, músicos, pintores, escritores y demás, una especie de resurgir cultural y artístico. Bueno, Olinka en este caso es el nombre de un fraccionamiento al fracaso que lleva a su protagonista a la cárcel y justo empieza cuando sale de la cárcel después de 15 años. Antonio Ortuño lo que pretende no es denunciar una realidad, sino meter al lector en conflicto, en tensión con esa realidad y que cada quien haga con eso lo que quiera. Es de Seix Barral, está buenísima. Bueno, pues felicidades a todos los autores. La dichosa palabra entra en su fase oscura, sigue orbitando esta noche, pero vuelve muy rápidamente. Soy Andrea Fuentes, soy editora y escritora y hago libros objeto de poesía. Y el arte objeto es una creación artística dispuesta en un objeto, en este caso un objeto libro. No puedo evitar concebir siempre las escrituras o ciertas escrituras poéticas que desarrollo, también aunadas a una disposición específica en el espacio. Creo que lo que hace particular y diferente a un libro objeto es que es una suerte de pieza única, es una pieza que merece o necesita y requiere de otra aproximación sensorial, intelectual y perceptiva para entenderla y atravesarla, pues tiene como este carácter como un cuadro, como una pintura, como una escultura. Lo primero que pasa es la escritura poética, mental, digamos. Y a partir de ese poema, de ese ámbito y geografía o mapa que traza el poema, empiezo a hacer conexiones con los objetos que creo que tengo que trabajar. Pues a veces hago propuestas, pego, corto, muevo, no me gusta, no me satisface, me imagino. Son muy distintos también los libros objeto que yo hago entre sí, unos de otros, ¿no? O sea, uno es un póster, otro es una caja con estos escenario de invernadero de papeles transparentes. Creo que despliega una cantidad de posibilidades muy particulares, muy sensoriales y que ese proceso a mí me parece fascinante. Un saludo a todos los dichosos de la dichosa palabra, a todos los que la hacen y a todos los que la observan y a todos los que la ejercitan. ¿Qué tal? Aquí seguimos, regresamos del lado oscuro de la luna. Manuel Amezcua nos pregunta, ¿de dónde viene lo de mente sana en cuerpo sano? Pregunta desde un gimnasio o desde una biblioteca. Bueno, pues Es para el gimnasio. ¿Se acuerdan del gimnasio? Era una de las cosas en el importantísimas gimnasio. en el gimnasio. ¿No? ¿Y Bueno, cómo te fue ahí? Cuéntanos de esta expresión, sí. Sí, bueno, esta expresión es muy antigua. Yo creo que data de una sátira, que la primera vez que más o menos se expresó la idea es en una sátira de Juvenal, la 10ª sátira, que es muy famosa por varios motivos. Pero algunos podrían decir que no, que viene de Tales de Mileto, porque Diógenes Laercio le atribuye un poco esta idea de que la importancia que es tener una mente sana y un cuerpo sano. Nada más que recordemos que Diógenes Laercio estaba escribiendo pues medio de oídas y en el siglo III después de Cristo, mientras que Juvenal nació en el siglo I después de Cristo y murió al comienzo del segundo siglo después de Cristo. Y yo creo que en esa sátira de Juvenal está la idea fundamental ya, no como una frase separada de todo lo demás, sino que es una línea en sus sátiras. En primer lugar, estas sátiras de Juvenal no eran el género que hoy entendemos como por sátira, que implica pues una cosa como de hacer de ridiculizar a alguien, ¿no? De exponerlo para ridiculizarlo.
Es más bien como un poema moral, son pequeños poemas morales de alguna forma. Y lo que dice él en esta 10ª sátira es muy bonito. Dice algo así como, los dioses no te darán lo más agradable, sino te darán lo más apropiado. Ruégales que te concedan una mente sana y un cuerpo sano. Y si te fijas, el sentido es distinto a como se usa hoy, porque hoy normalmente dicen, no, tienes que hacer mucho ejercicio para tener bien la mente, o al revés, ¿no? Tienes que pensar estudiar mucho para estar sano, ¿no? De tu cuerpo. O sea, como que juntan estas dos asociaciones como si fueran cosas que uno puede hacer por sí mismo. Y Juvenal dice exactamente lo contrario. Juvenal dice, ruega que los dioses te concedan una mente sana en un cuerpo sano, porque él se da cuenta que esas cosas no se pueden elegir. Y es cierto, no las podemos elegir. O sea, todos al nacer pues jugamos a la ruleta genética, ¿no? Tú puedes tener un cuerpo enfermo y una mente muy sana. Sí, o al revés, también puede ser una cosa genética, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que tienes que rogar es pues tener un cuerpo sano y una mente sana. En cambio, ahora se enfoca como cultivarlo, ¿no? Sí, se usa en los gimnasios. Se usa tipo gym. Sí, tipo gym, por eso dice. Exacto. No me opongo al uso moderno de la frase, nada más estoy bien. diciendo lo que pasaba. Y como dije, esa sátira es interesante por muchas cosas. Lo que es todo digamos, es todo pues toda una diatriba de Juvenal diciendo, a ver, ¿qué es lo que la gente le pide a los dioses? Lo primero que le piden es riqueza. No, pero te recuerdo que luego nada más te haces rico para que te asalten, te secuestren, te extorsionen, no sé qué. Después le piden belleza, y dice algo muy gracioso. Dice, en primer lugar hay que recordar que Nerón nunca violó niños que estuvieran enclenques o jorobados, ¿no? O sea, sí, la belleza tiene sus peligros, entonces aguas con andar pidiendo ser bello, ¿no? O bella, ¿no? Es muy peligroso, ¿no? Y pone los ejemplos de Helena, bla, bla, bla. Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que uno puede pedirle a los dioses después de descartar muchas cosas que la gente le pide? Entonces él dice, pues pídele una mente sana en un cuerpo sano, fortaleza, un espíritu libre del miedo a la muerte, bla, 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 y otro par de cosas. ¿Y por qué sátira en el caso de Juvenal? ¿Tiene ese sentido? Estoy preguntando. Sí. No. ¿Tiene ese sentido, digamos, de escarnio, de burla, de ironía? Nada. No, ese sentido es muy posterior. Digamos, hay estudiosos que dicen, se supone que si tú ves en Wikipedia te van a decir, Juvenal fue el creador de un género que es la sátira romana, que después hicieron Horacio, Ennio, no sé quién. No, y hay quien te dice... O sea, es como, o sea, antes, antes de Juvenal, o sea, Juvenal es el que lleva la sátira como, a la culminación, pero había unos antecedentes dentro del mismo mundo latino y, por supuesto, como tú mencionas, muchos en el mundo griego, muchos antecedentes. Pero no, a ver, ¿no? Es que sátira, hay estudiosos que te dicen incluso el género ni siquiera existía como tal, ¿no? Porque las sátiras de Horacio y las de Juvenal son totalmente diferentes, no tienen que ver. Y probablemente la palabra sátira incluso tenga que ver con lo que nosotros llamaríamos algo así como pues mezcolanza o relleno, ¿no? Porque puede venir de una palabra, no me acuerdo bien, algo así como satura o sutura o algo así, que tenía que ver con una cosa que empleaban en la comida como para rellenar, como revoltijo de algo. Y efectivamente, pueden ser un revoltijo porque no, en esas sátiras romanas no hay realmente, digamos, un orden, la temática es tal, no hay en absoluto, o sea, no se dedica... Como reflexiones generales que van hilando ciertas ideas. En esa sátira que yo he leído por otros motivos, la 10ª precisamente, por otros motivos, no tenía que ver con esto de mente sana y cuerpo sano, es interesante porque no se está burlando absolutamente de nada, de nadie. No hay el sentido... No hay el sentido moderno en lo más mínimo. Tenemos. Y termina la sátira diciendo algo que es interesante. Dice, ok, todo eso que le pedimos a los dioses, él dice, recomiendo pedir esto, pero sí dice, he aquí lo que puedes darte a ti mismo, la virtud, ¿no? Punto. ¿No? Eso sí, depende de uno. Sí, lo demás, pues, no depende de uno. Como tú dices, son más bien eran como indicaciones morales. Sí. Y que, bueno, de pasada era una crítica
a ciertas costumbres romanas, ¿no? Que es un poco Bueno, pues lo no, que no hay ven en manera de ser Juvenal. moral sin, Claro. Que era lo moral que- sin hacer una crítica a lo Que que mucho hacen otros. de la búsqueda en la historia de las costumbres de los romanos han encontrado muchas costumbres buscándolas en Juvenal, porque Juvenal, como habló, y afortunadamente sobrevivieron muchas de sus sátiras, entonces hay muchas referencias a las costumbres y al modo de ser de los romanos, que algunos incluso dudan porque justamente también como utilizaban los que escribieron sátiras, como antes de Juvenal, sabía yo que Lucilio, un poco antes de Juvenal, Enio también habían escrito sátiras, pero básicamente Lucilio, en el mundo romano, hablaban sobre cosas utilizando paralelismos, como decías tú, y utilizando metáforas y figuras retóricas que a veces a lo mejor eran exageraciones para tratar de decir algo. En la sátira décima no hay metáforas ni hay eso, pero bueno, por eso digo que hay quien dice que ni siquiera debemos hablar del género porque cada autor hizo lo que quiso poniéndole el nombre sátira. Hay más sátira, por cierto, en un contemporáneo de Juvenal, que sería Marcial, que también, que era como amigo dices... de Juvenal. era Claro, muy de hecho, amigo lo poco que Juvenal. sabemos de la vida de compartían. Juvenal tenía que ver con lo que pone Marcial. Marcial, que Exacto. también ha sido muy empleado para entender las costumbres de los romanos, porque en Marcial sí hay una variedad increíble de críticas y de lo que hoy llamaríamos sátira. Una sátira más. Realmente sus versos sí se dedican a hacer sátira. Puedo decir uno que me hace muchísima gracia, Sí, sí. de Marcial. Tenemos que ir a la... Dice algo así como, si crees que has ensuciado la piscina metiendo en ella el culo, espérate, ¿quieres ensuciarla más? Mete la cabeza. Y además pone el nombre de a quién le está diciendo eso. Eso sí es una sátira, eso sí Claro. es, ¿no? Eso es una sátira en el Y a sentido buen actual. Sí, entendedor. y a buen entendedor, o sea, mete la cabeza, imagínate lo que le está Y diciendo. es bullying romano. Ese es bullying romano. Y eso sí está muchísimo en Marcial, su contemporáneo. En los epigramas muy Y recomendables. busca más la ironía y que surge el Exacto. humor. No, en cambio, Juvenal Exacto. que no te rías, no necesariamente Exacto. quiere que te rías. Alegría desbordante cuando no tiene relación con acontecimientos reales. Puede ser un estado patológico. La palabra que buscamos usa las 5 vocales y su sentido etimológico alude a la capacidad de sobrellevar bien las adversidades. Para ustedes, Tenemos un libro que es realmente un libro para ver, pesar y darle varias vueltas. Un pasado visible, antología de poemas sobre vestigios del México antiguo. Es una compilación de Gustavo Jiménez, ahí lo tienen, y con fotografías excelentes de Javier Hinojosa. Es una cuestión de artes de México y libros de la Espiral. Y de Océano, y para los más pequeños, de Valentina May, que empezó estudiando Derecho y se pasó luego a la Ilustración, donde ha tenido mucho éxito, Irma la Tigresa. Irma la Tigresa es tal cual una tigresa, no se vayan a pensar nada del otro mundo, es la relación que existe entre la tigresa y el domador del circo, y esa, digamos, una... Pero la autora es mexicana. No, si no, no es lo hubieran italiana. puesto Por eso, Irma. pregunto. Sí, porque No, es la tigresa italiana. Irma Serrano. No le habría, pero el traductor, bueno, no se Según tradujo yo, en Valentina México. May es la directora de Quite Edizioni, que Ok. es una editorial fantástica italiana. Y la Italiana, que ok. sí hizo la traducción fue Maya Miret, que sí es mexicana, entonces se Está lo bien, debió pasar está bien. bastante bien. Pero bueno, esto que pasa en el circo, luego llegan a casa y pasan otro tipo de, digamos, de amistad entre animales y humanos. Así que bastante simpático. De cuando había animales en los circos. Además, sí, era lo que te iba a a decir. lo mejor en Italia sigan Muy bien, viendo, no dice Pablo. sé, A lo tendremos mejor que los niños van a investigar. llegar y van a decir, ¿cómo había tigres en los circos? Es de ficción, entonces, es totalmente de ficción. Y tenemos un paquete que nos hace llegar el Fondo de Cultura Económica con las plaquettes de la colección Vientos del Pueblo. Creo que el título de la colección es como un libro de Miguel Hernández, ¿o me estoy equivocando? No, el de Miguel Hernández se llama Viento del Pueblo. Bien. Ah, Y aquí, quién sabe por qué le pusieron Vientos del Pueblo. En A lo mejor plural. son varios, ¿no? Bueno, y tiene, pues, entre Soplaron. otros títulos, Los apuntes para mis hijos de Benito Juárez, creo que le corrigieron la ortografía, no lo sé. Riquitikitabi de Rudyard Kipling, Los convidados de agosto de Rosario Castellanos, El intérprete griego de Conan Doyle y varios otros títulos.
Nos vamos a un Cortecito. cortecito. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver ahí siguió muriendo. Entonces, todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver, triste, emocionado, incorporóse, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Maza, César Vallejo. Soy Vilma Adelaida Andiaquino, de Cusco, Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo oyeron este tono peruano de Vilma? Muy, muy interesante, ¿no? Esto de las dichosas palabras puestas en voz de sus hablantes. Bueno, tenemos una pregunta, pues muy interesante, la pregunta a alguien que se firma Abuelito Beto. Es una pregunta de rutina. O sea, ¿Se Sí. llama así las personas? Sí, no, pide que hablemos del origen de la palabra rutina. bueno, digamos, más que del origen, yo creo que sería interesante ver si rutina pertenece al ámbito positivo o al ámbito negativo, digamos, a los buenos hábitos o a la inercia. Pero es un tema, no sé si alguien quiere hablar primero del origen de la palabra. Bueno, según yo, rutina viene de rupta, que es es lo que da ruta, y que tiene que ver con rota o rompido, para como se dice. Pues, ¿No viene del francés? Como se dice en el Senado. ¿Mande? ¿No viene del francés? No sé, pero es rupta, según yo, en el origen Indoeuropeo. ¿Y qué rompe ahí? Yo digo que es muy curioso, es como rota, por eso dije lo de rota, porque ya ven que, por ejemplo, un barco tiene una derrota, ¿sí? Que es una línea, un camino. ¿sí? Y va abriendo. Y si tú Va buscas o sea, derrota de rota- barco, te dice rota y derrota. Es decir, se usan Sí, ambas. Dices el derrotero. El derrotero. Hablas Y un del derrotero, derrotero. ajá. Pero no tiene que ver con ruta. Sí tiene que ver con ruta. Por eso, ruta ha de tener que ver con abrir. Es decir, yo voy con mi machete ahí en la selva y voy abriendo una ruta. Te imaginé y voy perfecto. pisando. Perfecto. Como la baticueva. Derrotero. Como la baticueva, romper. que llevaba el coche y se abría. Pero entonces la Rompía rutina, ¿qué las- sería? las ¿Seguir plantas. esa ruta continuamente? Rutina, si lo ves en el diccionario, dice que son los hábitos que tú tienes y que haces sin pensar. Por ejemplo, donde se ve muy bien, si quieren saber qué es una rutina, báñense con la mano derecha amarrada, ¿sí? Y entonces les va a Cambiar. descompensar toda la rutina Sí, que sí, ya sí, sí, tienen. sí, sí, sí. Bueno, Yo tuve un para los problema en diestros. un pulgar y no podía usarlo y es un desastre, no puedes hacer nada. Toda tu rutina se rompe. Pero tenemos, por ejemplo, en esas cosas tan elementales como bañarse, hay una rutina. Hay quien empieza por las partes del cuerpo donde se hace más espuma o cosas por el estilo, ¿no? No nos des esas imágenes para ¿Mande? terminar. Sí, el Sí, pelo. bueno. El pelo. Acuérdense Claro, que claro. muerto el pelo se acabó la raya, ¿sí? Pero muchos comienzan por la cabeza porque entonces sí ya viene ya toda la cascada de la espuma y etcétera. Qué bonito. Y todos tienen sus justificaciones para las rutinas. Y todos tenemos rutinas en las cosas más
tontas del mundo. Ayuda a la memoria, ¿no? La rutina ayuda a no olvidar pasos dentro de una rutina. Ya nos tenemos que ir, pensando porque en por los rutina. entrenamientos, en los Mira, ejercicios. yo cuando era Para no tener que pensar. muy no tener que joven, pensar no y me hacerlo en gustaba la automático. rutina. Actualmente se me hace lo maravilloso la rutina. Cuando entras en tu espacio rutinario, sientes una seguridad amniótica impresionante. Bueno, ya nos vamos. Alegría desbordante, cuando no tiene relación con acontecimientos reales, puede ser patológico. Tiene las 5 vocales y su sentido etimológico alude a la capacidad de sobrellevar adversidades. La palabra es euforia. Vean qué bonito nombre. Ahora que tengan una hija, pónganle euforia. Euforia. Para que no Y salga llámenle. triste. Bueno, Para que te salgas ganaron eso. Alicia Rebolledo, Vicente Salazar, Maribel Solís y nosotros ganamos con su presencia y el hecho de que hayan visto esta dichosa palabra. Germán Ortega, Pablo Bullosa Eduardo Casar. y Laura, que Pablo, por fin Laura. ya regresó De la luna. de la luna. Que vuelvan también tus maletas, Laura. Ojalá, sería increíble que volviera mis maletas.